Tres. Queridos hermanos y amigos, para mí es un gozo dirigirme a ustedes en esta hora para compartir un tema de vital importancia que Dios tiene registrado en su Santa Palabra, como son la Santa Biblia y el espíritu de profecía. Hace tiempo, hermanos, tenía ganas de compartir con ustedes la palabra de Dios a través de estos temas. Y en esta hora, hermanos, quiero decirles que esta es la primera conferencia de una serie que tendremos a partir de este momento y que ustedes se van a enriquecer en su vida espiritual. De alguna manera Dios permitió que este mensaje se diera a conocer en este tiempo, con algún propósito determinado en el plan de salvación que Dios tiene trazado para salvar a la humanidad. Hace mucho tiempo que yo conocía este tema, porque yo sé lo que dice la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Hace muchos años yo conocí el mensaje de la iglesia y de la palabra de Dios desde que tenía aproximadamente 12 años. Hoy tengo 77. Y hace unos 6 años y medio sentí en mi corazón una fuerte impresión, un llamado de Dios para que compartiera este mensaje de los 6000 años de pecado. Es un tema muy importante que espero que les ayude a ustedes como me ha ayudado a mí en mi crecimiento espiritual. Yo quiero compartir con ustedes primeramente los 3 textos básicos que encontramos en la Biblia, donde nos habla el Señor acerca de los 6000 años de pecado. Dice acá, pero antes, hermanos, yo quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración, porque estos temas son muy importantes, hermanos. Vamos a orar. Padre amado que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos permites en esta hora dirigirnos a ti, Padre Santo, que eres el creador del universo y que eres el dador de la vida, Señor. Tú nos amas tanto que deseas que nosotros te conozcamos y que te tengamos como nuestro único Señor y Creador de todas las cosas. Perdona nuestros pecados, Señor, y concédanos el gozo que a través del Espíritu Santo tú nos ayudes a entender tu santísima palabra. Que no la vayamos, Señor, a interpretar a nuestra manera, sino que es en verdad según tú la has dejado registrada. Ayúdanos, Señor, por favor. En tus manos encomiendo esta serie de temas, que tú bendigas a todas las personas en el mundo entero que han de tener acceso a este mensaje, Señor. Que el Espíritu Santo toque sus corazones para que sientan la necesidad de entregar sus vidas a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Te rogamos tu santa bendición en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, miremos el texto base para este tema. Dice el apóstol San Pedro en su carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero, oh amados, no ignoréis esto: para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice acá, no ignoréis, o sea que nosotros debemos estar advertidos de esto, debemos conocer esto, no debemos pasar esto,
No lo debemos ignorar, porque esto es importante para nuestras vidas. Y ya había hablado de este tema hace muchos siglos. El profeta Moisés dice allí en uno de los salmos que él escribió, en el Salmo 90, versículo 4, dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una de las vigilias de la noche. Entonces allí ratifica que para el Señor un día es como 1000 años. Dios convierte el tiempo de Dios en días literales para darnos a conocer este precioso mensaje, hermanos. Ya desde hace muchos siglos, inclusive, hermanos, yo les anticipo esto que está en otro tema que más adelante iremos a estudiar. Desde la misma creación del mundo, Dios dejó registrado allí que serían 6000 años el periodo de gracia que Dios daría al hombre y que le daría a Satanás para que realizara su supuesto mejor gobierno que él pensaba implantar, criticando que el gobierno de Dios no era el adecuado y que era mejor el plan que él tenía. Entonces Dios le dice en nuestras palabras: bueno, Satanás, si esto es así, entonces yo te voy a dar 6000 años de plazo y tú vas a desarrollar ese plan que tú dices que es el mejor que el mío. Entonces, hermanos, esa culminación de ese plazo, yo les anticipo que está para terminarse. Y hay otro texto, allí en Apocalipsis, capítulo 20, y el versículo 5, dice lo siguiente: esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. 1000 años. Ratifica nuevamente que un día para Dios y para esta profecía son 1000 años. Cuando el Señor venga y resuciten los redimidos, aquí dice, cuando resuciten los santos, comienza el periodo de 1000 años y culmina cuando resuciten los incrédulos, 1000 años después. Entonces este es el año sabático. Tenemos la base bíblica. Entonces, hermanos, leamos lo que dice aquí el tema. En conexión con la Biblia, ¿qué dice el espíritu de profecía sobre los 6000 años de pecado? En conexión con el texto que hemos leído, ¿qué dice el espíritu de profecía? Pero ¿qué es el espíritu de profecía? Allí encontramos en Apocalipsis 12, 17, perdón, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia, hermanos, tiene que tener estas dos características. La iglesia verdadera tiene que tener dos características. Primero, guardar los mandamientos de Dios. Y segundo, tener el espíritu de profecía. Encontramos aquí lo siguiente. Ustedes pueden encontrar este libro precioso, El conflicto de los siglos, y yo les invito para que si no lo tienen, consíganlo y se sorprenderán. Este libro fue escrito, hermanos, en el año 1858, cuando Dios le reveló a su sierva Elena de White este mensaje de los 6000 años de pecado, porque ella no lo sabía. Y quiero resaltar que este mensaje no es de Elena de White, es un mensaje que Dios le reveló a ella y ella lo registró.
en la página 375, párrafo 3, dice lo siguiente: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Y luego continuó diciendo: con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema. Dice allí, ustedes lo pueden leer allí en la pantalla. Terminó aquel sistema de sacrificios o de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Cuando Adán sacrificó el Cordero en el Edén, comenzó este periodo de 6000 años. Y dice la sierva del Señor por revelación de Dios que en el año 31, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, se cumplieron los primeros 4000 años. Esto es tremendo. Dice que el tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Ahí entendemos por qué cuando el Señor dijo en la cruz, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y quedó visible el lugar santísimo. En ese momento estaban los sacerdotes para sacrificar el cordero a las 3 de la tarde. Y el cordero, de una forma inexplicable, se soltó y quedó libre. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y en ese momento se cumplieron los primeros 4000 años de este periodo. Pero si son 6000 años, ¿qué hacemos con los otros 2000? Dice aquí, nota que nos está diciendo aquí que los 4000 años de pecado se iniciaron cuando fue ofrecido el primer sacrificio en el Edén por causa del pecado de Adán y Eva. Y terminaron cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Hacemos énfasis en esto para que lo podamos entender claramente. Además hay una pregunta: ¿qué día sucedió el sacrificio de nuestro Señor en la cruz? Miren, hermanos, que Dios en su infinita sabiduría dejó registrado todo eso aquí en este libro. Aquí en el Conflicto de los Siglos ustedes lo pueden encontrar para que nosotros podamos sacar conclusiones basado en lo que dice la palabra del Señor. Allí encontramos en el mismo libro Conflicto de los Siglos, en la página 450 y 51, lo siguiente. Dice: la inmolación del Cordero Pascual prefiguraba la muerte de Cristo. Y luego el párrafo 6 dice: estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en el que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado. ¿De qué nos está hablando aquí, hermanos? Cuando Moisés sacrificó el Cordero y untó la sangre de este animalito en el dintel de las puertas de las casas de cada uno de los hebreos. Y cuando el ángel pasó a medianoche y veía la sangre en el dintel de la puerta, pasaba de largo y allí no le quitaba la vida al primogénito de la familia. Pero donde no estaba la sangre untada en el dintel de la puerta, allí moría el primogénito de cada familia. Por ende, hermanos, cada persona que obedeció fielmente este mandato establecido por Dios, allí los primogénitos fueron salvados. Pero en cada casa de los desobedientes, o sea, los incrédulos, los egipcios, moría el primer hijo de la familia. Note que la inmolación del Cordero sucedió precisamente el mismo día en que fue sacrificado Cristo en la cruz. El día 14 del mes de Nisan sacrificó Moisés el Cordero. Y el mismo día, el día 14 del mes de Nisan, mes de los judíos, ese día murió Cristo en la cruz del Calvario. Esto es algo extraño, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que había una mano allí oculta
que estaba dirigiendo los acontecimientos que hacía que el pueblo judío sacrificaran a Jesús el día 14 del mes de Nisan, y precisamente Jesús murió a las 3 de la tarde cuando estaban sacrificando el cordero. ¿Qué más encontramos aquí? Dice acá, ¿de dónde está tomada esta cita del día 14 del primer mes de los judíos? Sucedida 15 siglos antes, o sea, 1500 años atrás. Ustedes la encuentran allí en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 3 y los versículos 5 al 7. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto y les dijo, este mes será por vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel y decidle, el día 10 de este mes tomará cada uno el cordero según las familias de los padres, un cordero por cada familia. El animal debía ser sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Es interesante, hermanos, que este animalito tenía que ser sin defecto. ¿Qué tenía que ver esto con la vida de Jesús? La Biblia nos muestra que Jesús fue sin pecado. Él fue tentado en todo. Dice allá Hebreos 4:15. Pero Jesús no transgredió uno de los mandamientos de Dios. Satanás siempre procuró hacerlo caer en pecado, pero Jesús no cayó en tentación. Es una invitación para que nosotros también hagamos lo mismo que hizo Jesús. Aquí encontramos, hermanos, ustedes pueden leer allí, encontramos que la sierva del Señor registró 7 veces el mensaje de los 6000 años de pecado, solamente en el conflicto de los siglos. 7 veces lo registró. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este mensaje es tan importante para que nosotros lo estudiemos. Durante 7 veces ella escribió este periodo de tiempo. 7000 años. 1000 años en el cielo y 6000 años de pecado. Pero a la vez ustedes se encuentran aquí que cada vez que Elena de White escribía un libro durante el transcurso de su vida, ella registraba los 6000 años de pecado. Yo me pongo a pensar, si sería que de pronto Elena de White lo escribió por equivocación, pero ¿por qué lo registra 7 veces en este libro? ¿Por qué lo registra 7 veces? Y cada vez que escribía un libro, ella lo registraba. Yo quiero compartir con ustedes un texto que está aquí registrado por la sierva del Señor. Dice en la página 13, dice lo siguiente: mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. O sea que cada vez que Elena de White escribía un libro, el Espíritu Santo la guiaba, la impresionaba para que ella registrara los 6000 años de pecado. Toda persona que escribe o que lee estos mensajes debe tener la seguridad de que está leyendo algo que fue escrito por Elena de White, pero no por voluntad de ella, sino por inspiración del Espíritu Santo. Tenemos la plena seguridad. ¿Qué más encontramos acá? Dice, de paso, hermanos, de paso quiero decir que lo que se trata aquí es un asunto de ¿qué? Es un asunto demasiado serio. Es un asunto demasiado serio, hermanos. Y como ustedes se darán cuenta, yo no escribí ninguno de estos libros del Espíritu de Profecía. Hermanos, yo no escribí esto. Solamente estoy extrayendo lo que dice allí, estos preciosos libros inspirados por Dios, para dar a conocer al mundo este precioso mensaje. Y que de paso, hermanos, cuando yo escribí hace
6 años y medio que fue el primer tema que el Señor me reveló para que escribiera, yo no pensé que fuera a tener la repercusión que ha tenido. Este mensaje está revolucionando la iglesia y está revolucionando el mundo, porque Dios nos está revelando aquí el año en que se terminan los 6.000 años de pecado. Es una revelación de Dios. Allí Elena White no tuvo nada que ver con esto, hermanos. Ella solamente escribe lo que Dios le revela, pero ella no le agrega ni le quita algo de lo que Dios le había revelado. Entonces, hermanos, yo estoy citando lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Si a alguien no le gusta lo que se predica aquí, hermanos, no peleen conmigo. Tienen que pelear con quién. Con los libros del espíritu de profecía y con la Biblia. Pero si decimos que le creemos a Dios y le creemos a los profetas, como dice allí, hay un texto muy interesante que creo que ustedes lo conocen muy bien, que está en Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20, que dice lo siguiente. Es importante que lo leamos. Aquí no estamos hablando, como se dice, hablando cháchara, sino que estamos hablando basados en lo que dice la palabra de Dios, cosas muy serias. Dice, creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Si nosotros como cristianos le creemos a Dios, pues tenemos que creer en este mensaje que fue revelado por Él y fue registrado por su profeta, la sierva del Señor, Elena de White. Dice allí, entonces hermanos, yo no estoy citando nada de parte mía, solamente estoy, como dijéramos, destapando este mensaje que había estado oculto durante tanto tiempo. Dios lo reveló en el año 1858. Y si ustedes sacan cuenta, solamente Dios lo reveló hace 6 años y medio a través de este humilde servidor. Yo no sé por qué el Señor me escogió para esto. No sé. Es algo que yo no puedo explicar, porque yo no soy digno para esto. Solamente sé que Dios me lo reveló y me dijo, Humberto, escribe esto. Y ustedes no se imaginan, hermanos, la lucha que ha tenido. La lucha que he tenido que soportar, porque han sido muchas las personas que se han venido contra mí, pero yo me mantengo allí como se mantuvo Noé, fiel y firme como una roca, fiel y firme como una roca, y así me sostendré, hermanos, porque estoy apoyado solamente en lo que dice la palabra de Dios, y yo no puedo retractarme. Muchos me han dicho que me retracte, pero yo no puedo retractarme porque está aquí escrito en la Biblia y en el espíritu de profecía. Yo no puedo retractarme. No puedo hacerlo, hermanos. Entonces, dice allí, hermanos, si ustedes leen lo que dice allí, el Señor a través del apóstol Juan en Apocalipsis 22, 18 y 19, dice, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, hermanos. Yo no puedo, hermanos, ni quitarle ni ponerle. Yo no puedo hacerlo. Mi obligación como siervo de Dios es predicar las cosas tal conforme están registradas allí. Digo allí, hermanos, yo siento que es mi responsabilidad decir lo que Dios ha revelado en su palabra. Esa es mi responsabilidad. Yo no puedo quitarle ni ponerle. Y ay de mí, hermanos, si yo no predico este mensaje. Ay de usted si usted lo entiende y no lo da a conocer. Usted será responsable delante de Dios y tendrá que responder. Dice allí el Señor a través de Ezequiel 3:18, cuando yo diga al impío, de cierto morirás,
si tú no lo amonestas ni le hablas para que el impío sea advertido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Y luego dice, pero su sangre demandaré de tu mano. Hermanos, nosotros como conocedores de este mensaje, tenemos la responsabilidad delante de Dios de darlo a conocer. Ya queda, nos salvamos nuestra responsabilidad a partir del momento que lo demos a conocer. Pero si lo callamos, dice aquí que nosotros seremos responsables y Dios nos va a cobrar las vidas de las personas que se pierdan por no haberles dado a conocer esto. Yo no estoy diciendo, hermanos, que Cristo viene en el año 2031, pero sí puedo ratificar que en ese año se cumplen los 6.000 años de pecado. En ese año se cumplen los 6.000 años de pecado. Tremendo, hermanos. Eso es lo que revela la palabra de Dios. Y yo no puedo decir otra cosa. Hermanos, dice aquí, vea, yo sé que este tema de pronto pueda provocar el rechazo de muchos hermanos en el mundo. Al decir hermanos, se refiere a creyentes en el Evangelio. De los mismos creyentes resultará oposición. Pero por favor, piensa por un momento y observa que todos los predicadores adventistas se apoyan en sus predicaciones en la Biblia primeramente y luego para confirmar su mensaje citan que el espíritu de profecía. Todos los predicadores. Pero ahora que se predica un tema tan importante como este, que está basado en la Biblia, el espíritu de profecía es rechazado. Yo no entiendo por qué, hermanos. Si aceptamos lo que dice la Biblia, el espíritu de profecía, tenemos que aceptarla toda integralmente. Integralmente. Esa es la formación que yo he recibido a través de mi estudio de la palabra de Dios. Yo llevo 65 años leyendo la Biblia, el espíritu de profecía, y yo no acostumbro, hermanos, predicar otra cosa, sino lo que dice allí. Mi pregunta es, entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos con este mensaje? ¿Lo predicamos? ¿No lo predicamos? ¿Cerramos estos libros? ¿Arrancamos la hoja donde habla de los 6.000 años de pecado? ¿Qué hacemos con esto? Para Dios, ¿somos o no somos? Porque si Elena de White es la profeta de Dios realmente como lo sabemos, entonces ¿por qué no aceptamos lo que ella escribió? Por revelación de Dios. Mi pregunta es entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos estos libros o no los aceptamos, hermanos? ¿O tiene validez para todos los temas o no tiene validez para ninguno? Algunos me han dicho, es que no predicamos los 6.000 años de pecado para no citar fechas. Por favor. Más adelante en otro tema que vamos a tener, descubrimos que en el mismo mensaje de los 6.000 años de pecado está implícita el año de la venida de Jesús. Ni Elena de White lo está citando y mucho menos yo, mucho menos yo. Yo solamente estoy citando lo que dice allí el texto sagrado. Hermanos, yo siento que es mi responsabilidad y debe ser la suya a partir de este momento. No solamente creer y no quedarse allí, sino advertir al mundo acerca de este tremendo mensaje, hermano. Porque se trata de la culminación de los 6.000 años de pecado. La culminación de los 6.000 años de pecado, hermano, que profetizó Dios en su santa palabra. ¿Y qué sucederá, hermanos, cuando se cumplan los 6.000 años de pecado? Pues miren lo que dice el espíritu de profecía. Miren lo que dice el espíritu de profecía. Patriarcas y profetas. En la página 355. Tomen nota, hermanos, de lo que estoy leyendo acá. Dice lo siguiente: el plan de la redención dará por resultado
el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6000 años, Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Amén. Daniel 7:18, hermanos. Interesante, cuando se cumplan los 6000 años, hermanos, el Señor le va a arrebatar a Satanás el supuesto poder que él tenía, que tenía subyugado al hombre, la situación de pecado en que se encuentra la humanidad, tanto sufrimiento, tanta maldad, tanta iniquidad. Ayer nomás escuchaba por las noticias a una niña de 14 años, alguien la raptó, la violó vilmente y después la mató. Hermanos, esto es una evidencia tremenda de la situación en que estamos viviendo actualmente. Pero cuando se cumplan los 6000 años, entonces toda esta situación va a cambiar totalmente. Los que no aceptan este mensaje, yo pienso, hermanos, que lo que están haciendo es que están diciendo que están amañados así como están, que están amañados así, que no quieren que Cristo venga. Más adelante, hermanos, vamos a estudiar cosas muy interesantes. Yo creo en las palabras del Señor Jesús. Dice allí, hermanos, la Biblia claramente, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. El Señor en este mensaje nos ha revelado que el año 2031 será la culminación de los 6000 años de pecado. Está implícito ahí en el mensaje, pero no nos ha revelado el día ni la hora. En otro tema que tendremos, nos daremos cuenta a quienes les reveló Dios el día y la hora. Él lo va a revelar en un determinado momento. Y yo pienso que usted y yo seremos uno de aquellos que vamos a recibir de Dios ese conocimiento. Porque eso no está lejos, hermano. No está lejos. Lo que el Señor desea es que tú y yo estemos constantemente preparados. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor. Dado que en cualquier momento podemos morir. Algunos dicen, bueno, entonces yo puedo esperar hasta el 2031 para prepararme. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, según la Biblia, es que en el 2031 se cumplen los 6000 años de pecado. Pero el plan de Dios es que nosotros estemos constantemente preparados. ¿Para qué? Porque en cualquier momento podemos morir. Ninguno tenemos escritura de la vida que vamos a durar tanto tiempo. Nuestro deseo es que nosotros estemos constantemente preparados para encontrarnos con el Señor. Sin embargo, algo espectacular debe suceder cuando terminen cada una de estas 3 etapas. Algo espectacular debe suceder, hermanos. ¿Qué sucedió cuando se cumplieron los primeros 4000 años? A ver, ¿qué sucedió? Cuando se cumplieron los primeros 4000 años, nos dice el registro sagrado que murió Cristo en la cruz del Calvario. Algo tremendo, hermanos, anunciado desde la creación del mundo. Y en la segunda etapa, los 2000 años, ¿qué va a suceder? Averígüelo usted, estudiando conmigo los temas que vamos a revisar más adelante, hermanos. Yo le doy gracias a Dios, porque en esta tarde he podido compartir con ustedes un tema crucial, de vital importancia, para que nosotros despertemos como iglesia, levantémonos de ese sueño espiritual y hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. El día y la hora
nadie la sabe de la venida del Señor. El día ni la hora nadie la sabe. Dice, lo que el Señor no quiere es que tú y yo digamos, el Señor viene en tal fecha, de modo que tengo todavía tiempo para esto y para aquello. Cuando esté cerca la fecha del Señor Jesucristo, me preparo. ¿Qué sucedió con los antediluvianos? Los antediluvianos no le creyeron a Noé. Y cuando Noé terminó de construir el arca, cada tabla que él colocaba era un año que se iba cumpliendo, un mes que se iba cumpliendo, hermano. Nosotros tenemos cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año que de vida es un periodo de gracia que Dios nos da y un periodo de tiempo que debemos aprovechar para entregar nuestras vidas al Señor. Dios les bendiga, hermanos, es mi deseo, que nosotros podamos vivir cada día preparados como si nos fuéramos a morir en ese momento. Yo no sé cuántos de ustedes mañana amanecerán muertos, no sé, porque así es mi vida, yo no sé si mañana amaneceré muerto, pero mi deseo es que Dios nos ayude para que nos preparemos a partir de este momento para encontrarnos con nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos, para terminar esta preciosa conferencia. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de estudiar una porción de tu santísima palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que tú nos has dado en esta tarde. Rogamos tu bendición sobre todos los hermanos, sobre cada persona que ha de escuchar este mensaje, Señor, para que despierte y se prepare para encontrarse con el Señor. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén.